Recording in progress. Bueno, buenas tardes. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bueno, saludamos obviamente a todas nuestras invitadas, invitados, senadores, integrantes de la comisión, a toda secretaría y equipo que hace parte de esta sesión de medio ambiente. Hoy día tenemos, bueno, antes de entrar a la tabla, tenemos cuentas, secretaria, ¿no? Presidente, hoy día no hay cuenta. Bien. Entonces vamos a ir directamente a la tabla. Tenemos una nueva sesión, esperamos la última de esta etapa de audiencias que ha sido muy interesante para continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales en materia de procedencia del recurso de casación en los casos que indica. Tenemos como invitado, bueno, se va a incorporar en un momento la ministra de Medio Ambiente, que entiendo está en la Cámara de Diputados ahora en una votación, pero gracias. Está el jefe de la división jurídica, Ariel Espinosa, también el asesor legislativo Ignacio Martínez. Aprovechamos de saludar también y agradecer la presencia, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Entiendo que la acompaña la jefa subrogante de la división jurídica, Camila Palacios, ¿sí? Ahí está Camila, y el jefe de gabinete, Matías Ortiz. Y también aprovechamos de agradecer la presencia de nuestra invitada, la superintendenta del medio ambiente, Marie-Claude Plumer, y la abogada de la Fiscalía, señora Catherine Bushman, ¿no? Y el jefe de gabinete, ¿sí? El jefe de gabinete, señor Felipe García. Y está vía Zoom el profesor de la Universidad de Chile, el académico señor Javier Vergara. Bien, bueno, la idea es darles la palabra a cada uno de nuestros invitados a que se pronuncien sobre el proyecto de ley, hagan sus observaciones, comentarios, porque ya estamos en la etapa final, digamos, de esta primer trámite de audiencias y la idea al final de la sesión es votar la idea general de legislar, ¿no? Entonces serían las últimas invitadas e invitados. Le quiero ofrecer la palabra en primer lugar entonces a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Adelante. Muy bien. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias y saludos por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión y mi colega superintendente y nuestros colegas del ministerio presentes. ¿Quién pasa la? Ya, la siguiente. Gracias. Bueno, nos vamos a referir entonces a este proyecto de ley que modifica la ley 20.600, que es la que creó los tribunales ambientales en materia de procedencia de recursos de casación en los casos que indica. El objetivo entonces de este proyecto de ley, como dice ahí en la redacción, ahí a la izquierda está la redacción actual, referida a la procedencia de recurso de casación para los numerales del artículo 17 de la 20.600, el recurso de casación en los casos en que procede. Para efectos de orden, digamos, a la derecha puse cuáles son las competencias de los tribunales ambientales según el artículo 17, y vemos que entonces la casación no procede respecto de la autorización de medidas revisionales y suspensiones que dispone la superintendencia en relación con todas las competencias que tienen los tribunales, ni tampoco de manera genérica para el numeral 11, donde están todos los demás asuntos que señalen las leyes. Por lo tanto, en su fase, digamos, inicial, teníamos que casi para todas las competencias de los tribunales ambientales procedía el recurso de casación en la forma. La siguiente, por favor. Ahora bien, las competencias de los tribunales ambientales se han ido ampliando y los demás asuntos que señalan las leyes, que están en el numeral 11, se ha ido ampliando por efecto de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la ley 21.600, que estableció la procedencia del conocimiento de los tribunales ambientales respecto de las medidas provisionales que pueden adoptar el SPAP en sus funciones de fiscalización y algunos actos administrativos como sanciones, archivo de denuncias, aprobaciones de planes de manejo, creación y modificación de áreas protegidas, todos aquellos que aparecen ahí en
en la diapositiva. Y respecto de eso, el legislador tuvo la gentileza de establecer la procedencia de los recursos, del recurso de casación en el artículo 139, estableciendo entonces que procede el recurso de casación en el fondo y en la forma, según el artículo 26, inciso cuarto de la ley 20.600. Por lo tanto, se asimila, ¿no es cierto?, a los casos anteriores. Sin embargo, no sucede lo mismo de 1202, que es la ley de humedales urbanos. Tampoco sucede lo mismo con la ley 20.920, la ley marco de residuos, conocida también como ley REP, en relación con la reclamación respecto de los decretos supremos que establecen las metas de la REP, ni tampoco en relación con la reforma tributaria, con el conocimiento que tienen los tribunales ambientales de la resolución de la superintendencia que fija el cálculo y el giro del impuesto a cada contribuyente, el impuesto verde, a cada contribuyente, que sí se puede impugnar ante la superintendencia o bien reclamarse ante el tribunal ambiental. Entonces, en estos casos, la ley no estableció que la procedencia del recurso de casación. Sí vemos que antes, cuando con la ley marco de cambio climático se incorporaron a esos casos, digamos, y podría estar entonces cubierto. Entonces, la siguiente, por favor. En relación con esta propuesta de modificación, en primer lugar, señalar que estamos de acuerdo en el sentido de que contribuye. El recurso de casación, entonces, va a proceder en contra de las sentencias definitivas que no cuentan con una causal de casación específica, como las relacionadas con las leyes ambientales especiales que hemos mencionado. Y esto estimamos que hay que mirarlo desde una perspectiva de acceso a la justicia ambiental y derecho al recurso y también de certeza jurídica. La siguiente, por favor. Se ha mencionado ya en la tramitación de este proyecto previamente, así que no quiero entrar en excesivos detalles en honor al tiempo, pero que en los últimos años podemos observar el criterio de la Corte Suprema de no conocer del fondo en los recursos de casación. Es decir, que para determinar si conocen o no del fondo los recursos de casación presentados, la Corte Suprema ha ido ponderando si es que considera que se trata o no de una sentencia definitiva. En relación con las causas que atañen al servicio de evaluación ambiental, se han observado tres grandes hitos. En un primer tiempo, vimos casos de inadmisibilidad en relación con aspectos formales, 7 casos entre el año 2019 y 2023. Luego esas inadmisibilidades se fueron ampliando a la Corte Suprema entender que era inadmisible el recurso de casación respecto de sentencias en que se referían al retrotraimiento ordenado previamente por el Comité de Ministros o por la Dirección Ejecutiva del Servicio. Y luego eso también se amplió a entender que son inadmisibles las casaciones respecto del retrotraimiento ordenado por los tribunales ambientales. Es decir, la Corte Suprema decide no conocer de recurso de casación en el fondo respecto a una sentencia de los tribunales ambientales cuando éstas disponen el retrotraimiento. Y ahí habrían 4 casos entre el 2020 y el 2023, en el caso anterior 2 casos entre el 2022 y 2023. Esta situación, combinada con la situación que ocurre con las apelaciones, en realidad lo que está generando es una situación de indefensión para todos los intervinientes. Entonces, la siguiente. Estimamos que estas reformas deben ser analizadas desde al menos 2 perspectivas: del acceso a la justicia ambiental, en particular el derecho al recurso, y también desde la certeza jurídica en relación con los casos de eventuales de loop que se producen, que no son en ningún caso la generalidad de los casos, pero que ocurren. Entonces, en ese sentido, estimamos que este proyecto contribuye porque hoy día no hay certeza sobre la procedencia de recursos judiciales presentados en contra de las sentencias de tribunales ambientales, lo que restringe la posibilidad de revisión de lo fallado por una instancia superior, imparcial y objetiva, como debiera suceder. Quiero aprovechar esta ocasión de mencionar, por favor, la siguiente: otras reformas para otros momentos, ¿no es cierto?, que podrían ser relevantes y otras materias que se pudiesen discutir eventualmente. En relación con el artículo 29, tenemos la situación que ocurre con los expedientes de evaluación y su foliación y la tramitación electrónica del CIA, y también en los casos en que se piden formatos cómo se insertan formatos que son incompatibles con la foliación del expediente, como son los videos y las modelaciones, a un expediente foliado con sus fojas, como piden
hoy día los tribunales. Entonces, por ejemplo, nos atrevemos a plantear algunas de las ideas que hemos desarrollado, como por ejemplo que se podría eliminar aquella frase del artículo 29 que se exige adjuntar copia autentificada del expediente administrativo completo y debidamente foliado, porque no se condice con la realidad de los expedientes que son cada día más complejos. Después, la siguiente, y ahí quisiera plantear como reflexiones, ¿no es cierto? Quizás que son materias de mayor complejidad. Cuando hablamos del artículo 30 de la ley 20.600, se podría precisar, ¿no es cierto?, el contenido y el alcance de la sentencia en cuanto a la facultad de retrotraer total o parcialmente la evaluación ambiental por parte de los tribunales, para que se pudiera establecer a qué etapa del procedimiento se retrotrae y fundamentando esto de una manera debida. Eh, por otra parte, tenemos que el estándar de revisión, en su momento se discutió en este Congreso Nacional cuál iba a ser el alcance del estándar de revisión de los tribunales ambientales. Y el legislador del 2012 quiso que fuera más bien restringido, por lo cual lo que pueden hacer los tribunales es anular total o parcialmente, pero no pueden reemplazar en el fondo el acto administrativo en su mérito por esta idea, ¿no es cierto?, de deferencia. Eso es algo que quedó así establecido. Y en relación con qué sucede con las anulaciones, tenemos el dilema, ¿no es cierto?, que la anulación parcial de una resolución de calificación ambiental puede pugnar con el carácter indivisible de una resolución de calificación ambiental. No es posible para nosotros ejecutar parcialmente una resolución de calificación ambiental y se ha entendido que es indivisible en todas sus partes. Pero por otra parte también podemos entender que la anulación total puede eventualmente ser desproporcionada si es que de lo que se trata es de corregir o subsanar algunos errores o reproches. Así que son estas las cuestiones que igual deben tenerse en cuenta si es que se amplía en el futuro esta discusión o se miran otros aspectos de esta ley 20.600. También en esta tramitación se ha planteado, lo planteó la académica Jimena Insunza, establecer otro tipo de recurso de reclamación en contra de sentencias de tribunales ambientales que pudiesen conocer de los hechos y del derecho, y también, por cierto, que hay una dificultad con las designaciones y la integración de los tribunales ambientales y lo que demora finalmente la instalación de estos tribunales, porque bien sabemos que sin ministros y ministras no hay sentencia. Así que eso es lo que quería plantear simplemente como una reflexión de otras materias que pueden abordarse en el futuro, sin perjuicio de decir que consideramos que este proyecto de ley sí contribuye al acceso a la justicia ambiental y a una mayor certeza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, por su presentación. A continuación, quiero ofrecer la palabra a la superintendenta de Medio Ambiente, señora Marie-Claude Plomer. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo también a los senadores presentes. Están con temas técnicos. Em, bueno, presidente, el proyecto de ley que se ha sometido a opinión por parte de la superintendencia, espérese, algo pasó. Ahí sí. ¿Quién la está cambiando? Perdón. ¿Yo? Ya. Es un proyecto, es una buena iniciativa, dado que va en el sentido de unificar la procedencia del recurso de casación em, en contra de las sentencias de los tribunales ambientales, y por lo tanto se considera que es un proyecto de ley positivo que contribuye a un problema que se está dando hoy día. Sin perjuicio de ello, también consideramos que es una oportunidad para perfeccionar el sistema de recursos hoy día vigentes en la ley de los tribunales ambientales.
La siguiente, por favor. No debiera verse así. Yo creo que es para el año. Bueno, el artículo 26, y no me voy a detener allí, dado que ha sido latamente presentado por los distintos invitados, establece entonces el régimen del recurso de casación, en particular el inciso tercero, en que establece que en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos relativos a las materias que son de competencia de los tribunales, procede la casación en el fondo. ¿Qué es lo que se ha entendido? La siguiente, por favor, por sentencia definitiva. El artículo 158 del CPC establece por sentencia definitiva la que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o el asunto que ha sido objeto del juicio. La Corte Suprema en esta materia y en particular respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente ha ido interpretando este concepto de sentencia definitiva a un alcance referido a la resolución que aplica a la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental en términos generales. ¿Desde cuándo? La siguiente, por favor. ¿Desde cuándo surge esta interpretación más restrictiva? Aproximadamente desde el año 2017. En forma indiciaria, ya la Corte Suprema empieza a dictar algunas sentencias con esta posición. Previo al 2017 tenemos innumerables jurisprudencias en las cuales acogía, ¿no?, en las resoluciones que voy a decir a continuación, la casación resolviendo el asunto o fijando criterios de gran utilidad para la institucionalidad. Un ejemplo de ello es el caso Ecomaule, donde aparece, ¿no?, en estos términos más indiciarios esta posición de no dar lugar a la casación ante resoluciones que no ponen término, a su juicio, a la controversia que se está siendo objeto del recurso. La siguiente. Hoy, si yo voy a dar algunos ejemplos, hoy, ¿qué sentencias son casables a juicio de la Corte Suprema? Son básicamente la resolución sancionatoria, que es evidente, ¿no?, la que aplica una sanción o la que absuelve, la resolución de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, y las resoluciones de archivo. Pero vamos a ver que también hay algunos matices acá. La siguiente, por favor. Si voy a la otra, entonces, ejemplos, ¿qué resoluciones hoy día, a juicio de la Corte Suprema, no son casables? Y digo los principales ejemplos. La resolución que se pronuncia sobre un programa de cumplimiento. La resolución que se pronuncia sobre la ejecución satisfactoria o no de un programa de cumplimiento. Y las resoluciones de archivo. ¿Cuándo? Cuando en caso que se ordene reabrir la investigación, es decir, la superintendencia archivó una causa por considerar que no se dan los supuestos para iniciar un procedimiento sancionatorio o incluso por incompetencia, el tribunal podría dejar sin efecto esa resolución. Respecto de esa resolución de archivo no sería casable. ¿Qué quisiera relevar acá? Que las materias de resoluciones asociadas a los programas de cumplimiento son para la Superintendencia del Medio Ambiente sustantivas respecto al ejercicio de sus funciones. Solo decir que tenemos más de 900 programas de cumplimientos aprobados, es el instrumento de incentivo más usado y efectivamente existe un momento procesal dentro del procedimiento sancionatorio para discutir la aprobación de un programa de cumplimiento o el rechazo de ese programa de cumplimiento. No hay ningún otro momento procesal para entender que los supuestos de aprobación o rechazo en PDC van a ser conocidos en una resolución, por ejemplo, sancionatoria.
Esa es la relevancia de este tipo de resoluciones. No lo dije al comienzo, pero la ley de 20.600 establece en el mismo artículo 26 que decíamos al inicio, en su inciso primero, cuáles son las resoluciones respecto a las cuales procede la apelación, ¿no? A juicio del profesor Bordalí, estas resoluciones que están indicadas en el inciso primero tienen un objeto básicamente que se discuten cuestiones más bien procesales y no de fondo. Y esas son las que conoce la Corte de Apelaciones de acuerdo a la 20.600 en el artículo 26, inciso primero. Ese es el sentido que se tuvo al momento de la 20.600. La siguiente, por favor. Solo para mostrar el esquema procedimental, ¿no? de cómo estas resoluciones de programa de cumplimiento a que me hacía referencia son tan relevantes para la Superintendencia de Medio Ambiente, porque es allí donde se discuten cuestiones sustantivas y de fondo en materia de aprobación o rechazo de un programa de cumplimiento. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos solamente para, a veces sirve, ¿no? para conocer la envergadura de esta discusión. En el caso del programa de cumplimiento Alto Maipo, ¿no? Un caso muy conocido, el programa de cumplimiento fue aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental rechazó las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia que aprobó el programa de cumplimiento. Se presentaron los recursos de casación de forma y de fondo por parte de los interesados y la Corte Suprema los declaró inadmisibles, ¿no? Aquí el razonamiento, la siguiente por favor, y no lo voy a leer por cierto entero, solo el destacado final dice que este tipo de resoluciones no tiene la naturaleza de una sentencia definitiva, por lo que no es factible su impugnación por la vía del recurso de casación. Lo cierto, presidente, es que la discusión sobre el cumplimiento de los requisitos de aprobación del programa de cumplimiento solo son discutibles en ese estadio. No hay otro momento procesal donde se pueda discutir, ¿no? Y esa es la relevancia entonces de lo que está sucediendo hoy, en que no se está acogiendo las casaciones y estas materias están siendo conocidas por las Cortes de Apelaciones. Otro caso, a la inversa, el caso Ladomar con superintendencia. Aquí el tribunal acogió la reclamación en contra de la resolución de la SMA que declaró incumplimiento del PDC y los recursos de casación fueron también declarados inadmisibles, ¿no? La siguiente, paso mejor para no pasar más tiempo. La siguiente, en materias de archivo, la siguiente, por favor. La situación es similar, pero acá se da además una situación bastante curiosa, ¿no? Especial. La superintendencia puede archivar denuncias recibidas, ¿no? Una vez que hace la investigación por incompetencia, normalmente porque realizar la investigación no existe una infracción, se procede a archivar, eso se hace por resolución fundada, y ¿qué es lo que ha sucedido? En que tenemos reclamaciones donde los tribunales ambientales acogen la reclamación, es decir, señala tiene que retrotraer y volver a hacer una investigación o fundamentar mejor la resolución de archivo. En ese caso, la casación no puede ser, no ha sido acogida, ha sido declarada inadmisible, a diferencia del caso que un archivo también de una denuncia, el tribunal ambiental rechaza la reclamación y por lo tanto el archivo se mantiene. En ese caso sí se ha acogido las casaciones, ¿no? Es un ejemplo bastante ejemplificador, ¿no? Por decirlo claramente, de la simetría del acceso a los recursos en una materia muy aplicada de la Superintendencia de Medio Ambiente. Los casos también, hay un par de ejemplos, la siguiente. En el caso Ricardo Durán con la Superintendencia de Medio Ambiente, un caso Colbún, se declararon los recursos inadmisibles
y el Tribunal Ambiental acogió las reclamaciones, ¿no? Y el razonamiento, el siguiente, es similar, no reviste la naturaleza jurídica de una sentencia del artículo 26. Consecuencias de esta interpretación, la siguiente, ¿no? Primero, una incertidumbre, ¿no? La incertidumbre para los litigantes, cualquiera sea los interesados, sea la superintendencia, sea los interesados, digamos, cualquiera de los que tienen un interés directo. La utilización de otros recursos que por el espíritu de la 20.600 no estaban contemplados para impugnar este tipo de sentencia. Existe una suerte de quiebre de la justicia especializada ambiental. Se genera una disparidad de criterios y limitación a la justicia, ¿no? Las vías recursivas, lo veíamos en el caso de los archivos, y por lo tanto una limitación al acceso a los recursos. Y ahí, como decía la directora, también al estándar de Escazú. La generalización del recurso de apelación, que es la regla general que le pasa a la Superintendencia de Medio Ambiente hoy día, que los temas de programa de cumplimiento, en los casos que señalaban, los de archivo, por decir las principales, hoy día están siendo conocidas por las Cortes de Apelaciones. ¿Qué es lo que implica? Hay un menor grado de especialidad, hay una disparidad de criterios entre las Cortes de Apelaciones, sobre todo en Santiago por la existencia de más salas. La imposibilidad de impugnar la sentencia de la Corte de Apelaciones por no ser susceptible de casación, ni recurso de queja en base al razonamiento que ha tenido la misma Corte Suprema. La siguiente. Conclusiones y una idea, ¿no?, de propuesta preliminar. La procedencia de los recursos debe estar determinada por ley, no por criterio jurisprudencial, y eso por un asunto de certeza y de reglas claras para todos los interesados e intervenientes. Por lo tanto, la discusión de este proyecto de ley es una oportunidad para hacer esas mejoras, ¿no? Y poder entonces fortalecer la justicia ambiental especializada y resolver, llevar entonces a la Corte a la Casación las resoluciones que resuelven las controversias ambientales. Una propuesta que la verdad es muy gruesa, ¿no?, que puede solamente para dejar, digamos, a consideración, desde el mismo artículo 26 podría, ¿no?, hacerse algunos ajustes que podrían resolver algunas de las cuestiones centrales que se están discutiendo a partir de este proyecto de ley. Hacer referencia más bien a la sentencia que resuelva la reclamación, eliminar la referencia a los números del artículo 17, podría ser un aporte a permitir entonces limitar y acotar la discusión hoy día y llevar los temas ambientales sustantivos a vía casación y no como está sucediendo hoy día en temas tan importantes y de fondo en materia de la superintendencia de las Cortes de Apelaciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, superintendenta, por la presentación y todas las propuestas también que nos hace en esta comisión para el proyecto de ley que está en estudio. Por último, y luego de las presentaciones, la idea es, como hemos hecho otras veces, tener un espacio de preguntas, comentarios. Le ofrezco la palabra al profesor Javier Vergara, académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, senadoras y a las autoridades que nos acompañan, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Tenía una pequeña presentación, pero me llegó el mensaje un poco tarde, no la mandé, pero igual me puedo guiar un poco además por las presentaciones que se hicieron, si es que no la puedo presentar. No sé si se podría presentar. ¿Sí puede compartir pantalla? ¿La tiene usted ahí? Ahí la tengo. Ahí, perfecto. Es muy Y corto, después, no tiene tanto detalle. Primero, decir que la propuesta que se ha hecho es una propuesta que está llena de sentido común y se hace cargo de un problema real que han tenido los tribunales fruto de la declaración de humedales urbanos. Nace la discusión principalmente
y parece bien que la redacción sea una redacción general, dado las normas que citó la propia directora ejecutiva del CEA, donde existía o existiría eventualmente este vacío. Y por lo tanto, solo felicitar a los senadores respecto de este punto, porque se hace cargo de un problema real de si existían o no existían vías de reclamación respecto de esa sentencia, y las vías que quedaban eran la apelación o la queja, que no estaban claras. Hay un recurso de apelación que se ha declarado admisible, y obviamente si íbamos por la vía de la queja, el estándar es muy alto para reclamar una cosa tan simple como un procedimiento de humedales urbanos. Esto se diferencia en este caso respecto de la situación que señalaba la superintendenta y que también de algún modo mencionó la directora. Quiero decir, en este caso eran resoluciones, eran claramente sentencias definitivas que no tenían, definía una vía recursiva especial en la ley de humedales ni tampoco en la ley de tribunales ambientales. Y por lo tanto, es absolutamente procedente lo que está proponiendo el tribunal. eh, y por lo tanto, se quebraba completamente el sistema que señalaba la superintendente de medio ambiente. Ahora, respecto de otros temas, y por lo tanto creo que la ley es clara, es simple el proyecto de ley, y mientras antes se pueda despachar, yo creo que mayor se va a generar claridad sobre este tema con mayor rapidez. Yo trataría de no demorar un proyecto como eso, dado la gran cantidad de humedales urbanos que se han decretado, y por lo tanto debe solucionarse un problema a la brevedad, y por eso felicito a los senadores que firmaron esta iniciativa. Sin perjuicio de eso, evidentemente, ya llevamos algo más de 10 años en la dictación de leyes de tribunales ambientales, 10 años de mucha práctica en materia de tribunales ambientales, y por lo tanto parece razonable revisar el funcionamiento de estos tribunales ambientales y de los problemas que se podrían generar. Y en eso me parece extraordinariamente interesante las exposiciones tanto de la directora ejecutiva del CEA como de la señora superintendente de Medio Ambiente, de modo de ver qué temas se pueden tomar. Yo tomé algunas ideas muy simples, en algunas tengo concordancia con las directores y superintendentes, en otras no tanto, pero creo que es importante, hay un tema que en mi opinión es muy básico, que respecto de las apelaciones, pero digo dentro de una visión general de análisis de la ley de tribunales ambientales, respecto a las resoluciones que son apelables, solo son apelables en materia de admisibilidad las resoluciones que declaran inadmisible una reclamación y no las que las declaran admisible. Me parece razonable ampliar la regla. Creo que una regla limitada que deja que a veces se discutan temas que claramente no son admisibles y no hay un mecanismo de discusión de ese tema. Segundo, respecto a medidas cautelares, no existe reclamación definida y me parece que es muy importante, sobre todo las que tienen una mayor entidad. La razón, en mi opinión, debe ser es como está dada porque las medidas cautelares de mayor entidad deben ser conocidas por el Tribunal Ambiental, pero no lo son en tribunal como sala, sino por un solo Tribunal Ambiental y es sin discusión. Y por lo tanto, nos parece que debe ser que es razonable una reclamación respecto a medidas cautelares y que sea posible por el nivel de gravamen que requieren. Y otro tema que es importante, que se tocó, que es el tema de designación de los jueces de tribunales ambientales. Y si yo entiendo que la discusión sobre designación de jueces y la demora de designación de jueces es muy amplia, pero creo que se podría hacer algo muy simple con el sistema de renovación de los jueces. O sea, hay jueces que permiten que se renueven en un periodo más, pero el sistema de designación o de señalar esa designación es el mismo que si fuera una designación nueva. Y eso hace que los jueces que pretenden ser renovados tengan que estar un tiempo importante vacantes, ellos sin trabajo, y por lo tanto al final se pierde la experiencia de los años que ya ha transcurrido. Y por lo tanto yo diría, en ese punto nos parece que se podría simplificar sobremanera el sistema de designación si se facilitara el sistema de renovación de jueces, de los jueces que ya están vigentes, porque tal vez decir que una de las dificultades que tienen los tribunales ambientales tiene que ver con en los jueces a veces la poca formación en aspectos procesales. Y así hemos tenido muchos casos que tenemos las discusiones por aspectos netamente procesales y que se ganan en periodos de aprendizaje. Y si no se pueden renovar, esos aprendizajes se van a perder y creo que hay que buscar otras formas para eso. Otro tema que nos parece que es interesante que se analice, que es que junto con la existencia de los tribunales ambientales
se han establecido una serie de nuevas leyes. La ley sobre impacto significativo en materia de calidad del aire, SBAP, cambio climático, delito económico, y está todavía en veremos cómo van a funcionar con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Nos parece que es sumamente importante hacer un análisis de tribunales ambientales con esas leyes. Como digo, me parece que es para una revisión más completa. Y lo último, quisiera hacerme un poquito cargo de lo que señaló la señora superintendente, que es un tema que es cierto, pero creo que la pregunta que debemos hacernos es si la Corte está actuando con criterio o no al limitar en esos casos el acceso de los recursos de casación a ese tipo de decisiones. Es común en otras latitudes que la Corte Suprema defina los casos importantes que van a su conocimiento. Eso no es común en nuestro ordenamiento. Salvo por la vía de las declaraciones de inadmisibilidad, que es un expediente común en la Corte Suprema de los recursos de casación, sobre todo en la sala civil. Y es menos común en la sala constitucional administrativa que ve estos temas. Y la sala administrativa lo que ha hecho es hacer ejercicio de esta facultad de declarar inadmisibles los recursos para un poco limitar su discusión a los aspectos absolutamente de fondo y de algún modo le entrega eh, una mayor capacidad de decisión a los organismos administrativos. Entonces yo creo que el tema de fondo es si queremos que todas las decisiones administrativas tengan que ser revisadas por la Corte Suprema, o hay algunas que efectivamente tienen una entidad menor, que no es la discusión de fondo de los cargos, sino que tienen aspectos de procedimiento administrativo, de cómo es un programa de cumplimiento, y pueden quedar en los tribunales ambientales y eventualmente en la Corte de Apelaciones. Nos parece que necesariamente vayan todos a la Corte de Apelaciones puede generar tiempos de tramitación, por ejemplo, en programas de cumplimiento que sean a veces incompatibles con el propio instrumento que se está revisando. Y por eso creo que, sin perjuicio que la discusión que proponen tanto la directora del servicio como la superintendente de Medio Ambiente es extraordinariamente interesante, creo que requiere un análisis un poquito más profundo de las razones de por qué la Corte Suprema está tomando ese tipo de decisiones que permiten en muchos casos acortar el procedimiento de discusión judicial. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, profesor Javier Vergara. Ahora sí tenemos a disposición la presentación, ¿no? Para la comisión y ahí la compartimos ahí con todos los senadores. Quiero ofrecer la palabra, preguntas, comentarios, nuestros invitados, invitadas, puntos a aclarar. ¿Sí? Senadora Isabel Allende. Bien, breve, presidente, agradecer por supuesto las presentaciones que nos han hecho todos nuestros invitados e invitadas y más bien yo sugeriría, a ver, nosotros tenemos el camino de aprobar rápidamente y hacerlo de manera muy acotada, como señalaba el propio profesor Vergara, que es un camino. Sin embargo, hemos escuchado en varios de los invitados e invitadas que nos señalan que sería bueno incorporar, ir un poco de una mirada un poco más amplia, más integral, abarcar otros que no estaba previsto, digamos, originalmente. Y en ese sentido yo diría más bien que sería deseable generar una suerte de mesa con el Ejecutivo, con el Ministerio de Medio Ambiente o las distintas entidades que correspondan para ver si tiene sentido o no tiene sentido hacer algo más amplio o limitarnos un poco a lo que en este momento procede. O sea, lo que buscamos, yo entiendo hasta ahora, lo que todos buscamos es un cierto uniformidad a la hora de fallar, porque por lo visto esa no existe y eso genera una enorme incertidumbre y yo creo que eso no es sano, digamos, desde el punto de vista, supongo, procedimental. Entonces es importante que exista cierta uniformidad por un lado y por otro lado yo creo que también, aunque no tan directamente, pero de alguna manera, y es algún tema que está muy presente en este momento en toda la discusión más bien de país, es un poco cortar hasta cierto punto los plazos de tramitación. Porque si usted logra, porque en algunos casos hace retrotraer y eso complica y costo y lento, en otros no, entonces con mayor razón, digamos, se buscaría claridad a este respecto y no necesariamente a lo mejor retrotraer todo digamos, el proyecto o el procedimiento. Y por otro lado, nosotros decimos uniformidad que otorgue mayor certeza jurídica, esto es tanto para quienes presentan los proyectos como para las comunidades. Ahora, la gran pregunta es, llegó la ministra de Medio Ambiente, aprovecho de saludarla, y yo creo que es interesante que por lo tanto veamos cuál es la disposición que tiene ahora que llegó la ministra respecto a este proyecto, en este sentido, de dejarlo así acotado o
buscar, que ya podría ser que escape la idea matriz del proyecto. Entonces, ¿cómo buscar un mecanismo o hacer un segundo proyecto que sea más amplio, que busque otras aristas que están dentro del... Porque el objetivo más o menos, entiendo yo, que es lo que he señalado, esto de la certeza, la uniformidad, de acortar tiempo, etcétera. Pero por otro lado, si se ampliara algunas cosas puede que escapen a la idea matriz, entonces quería saber cuál es la mirada en definitiva que tiene el Ejecutivo al respecto de esto. O sea, no tengo ninguna duda de la importancia, algo que yo felicito, presidente, que usted fue quien presentó esta iniciativa y nos invitó a apoyarlo, haber abordado un tema que claramente a esta altura ya tenemos que hacerlo, porque ya son 10 años de existencia de los tribunales ambientales, hay mucha disparidad en criterios, hay disparidad en las lentitudes o rapidez, por decirlo así, de los fallos. Creo interesante una observación que hacía el profesor Vergara, incluso es otra arista, pero está dentro de justamente si hablamos de cómo revisar los tribunales ambientales, esto de los jueces que se podrían renovar o los jueces que tendrían un nuevo periodo, que hacer todo el procedimiento entero de nuevo es absurdo. O sea, estamos cayendo en cosas que realmente nos perjudican enormemente como país. Y todo esto yo, por eso digo que bueno que ha llegado también la ministra para saber un poco cómo quiere mirar el Ejecutivo a esto, porque también estamos en este momento en una discusión que no es menor, que me ha tocado incluso leer en la prensa el fin de semana, incluso críticas directas a la ministra con nombre y apellido, no me extraña del medio que viene, pero no importa, independientemente de ese comentario, críticas directas a la ministra porque considera que es comilla, le pone atajo a las inversiones o las vuelve más lentas o les pone obstáculos, situación que yo creo que es bastante injusta en la forma en que fue planteada, tal como fue planteada. Yo creo que no corresponde que sea así, pero sí me interesa efectivamente también una mirada más amplia y también está aquí la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, que es importante saber a futuro qué están pensando sobre esto, porque sí se está hablando que efectivamente en nuestro país pareciera ser que hay algo hay fundamento en eso, que pareciera a veces ser que se prolonga en exceso las tramitaciones. Y eso, obviamente, en un país que estamos en una situación en la que estamos, uno quisiera que las inversiones se pudieran concretar, siempre en armonía con los estándares medioambientales que estamos pensando. En ningún caso, digamos, un retroceso. Pero ¿cómo lograr que efectivamente estos permisos no se prolonguen o no sean excesivos? ¿No? No se recordará el senador Walker, más al norte todavía, pero en la época que yo fui senadora de la región de Atacama, yo tenía casos en los cuales para un proyecto minero superaba los 1.100 permisos. Algunos entendiendo muy de fondo, otros parecían ser bastante más irrelevantes, pero cuando uno está pensando que un proyecto pueda llegar a más de 1.100 permisos distintos, algo no está funcionando bien, porque yo estoy convencida, no conozco al detalle una legislación comparada, pero estoy segura que no se puede llegar a ese nivel, digamos. O sea, creo que no es razonable que una persona presente un proyecto y pueda pasar 3 años sin que pueda tener siquiera certeza para empezar a hacer el proyecto. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo económicamente nos hace daño. Porque claramente, en general, la gente que presenta los proyectos o que desea una inversión, primero quiere como certezas muy, muy claras, jurídicas, y segundo, que también siempre están mirando las oportunidades. Entonces, si el ambiente lo sienten como que no está tan amigable o es muy cuestionador, por supuesto que van a buscar otras oportunidades o en otros países o en otro momento, digamos, y eso claro, no es algo que no podemos dejar de mirarlo también. Estoy hablando ya más en términos como país, pero estamos pensando que estamos en la Comisión de Medio Ambiente. Me interesaría mucho que, ya sé que escapa un poco a lo que hemos pedido, pero si nos pueden adelantar en esa línea, no estaría mal tanto la ministra como sobre todo la directora del Servicio de Medio Ambiente. Dejo afuera la superintendencia porque es distinto. Ahí es otra la preocupación que nosotros tenemos. Siempre la hemos tenido en el sentido que ojalá abarque más, sobre todo aquellos que por su antigüedad no tuvieron calificación ambiental. Y para nosotros siempre ha sido como ahí un vacío que hace que impida que la superintendencia, el único instrumento de fiscalización que tenemos, de verdad no puede a veces actuar. Además de eso nos preocupa cuando vemos que no aumenta el presupuesto de circunstancias, que es el único instrumento que tenemos de fiscalización y es bien necesario e importante, pero parece que estamos chocando con
con los números del presupuesto y no es tan factible, pero es sumamente relevante. Miramos, comparado con otros países, tenemos muchos menos supervisores, digamos, por decirlo así, y menos en nuestras regiones, y eso también afecta también en ciertos momentos, porque la gente se siente decepcionada cuando ha hecho una reclamación y ve que no hay una respuesta, o se tarda tanto que en definitiva. Así que eso, presidente, por ahora. Bien, gracias, senador Isabel Allende. Senador Matías Walker, le damos la bienvenida también al senador Gaona y a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Presidente, muchas gracias y muchas gracias a nuestros expositores, a la superintendenta, a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y al profesor Javier Vergara. Aprovecho de saludar a la ministra también. Qué bueno que exista absoluto consenso respecto del proyecto, presidente, que usted lideró y que nos invitó a suscribir. Todos los invitados han coincidido respecto de la pertinencia del proyecto y yo suscribo lo que ha dicho la senadora Isabel Allende. Yo creo que es muy importante y en armonía con lo que planteó también el profesor Vergara, darle una tramitación rápida a este proyecto. Este no es el proyecto para solucionar todos los inconvenientes que veamos respecto al funcionamiento de los tribunales ambientales a 10 años de su interpretación, sino que tiene un objetivo muy acotado que usted lo expuso muy bien, presidente, en el objetivo de la moción, que es, cito comillas, la finalidad de consagrar la procedencia del recurso de casación en contra de la sentencia emanada de los tribunales ambientales del país. Ese es el objetivo de la moción, hasta ahí llega la definición, y después la moción señala en concreto dos ejemplos muy claros que se han venido reiterando, que es la ley de humedales urbanos y también la ley REP y de fomento al reciclaje. Por lo tanto, yo creo que en el ámbito de ese espíritu, de ese objetivo, podemos hacer los perfeccionamientos que correspondan en la discusión en particular. Yo sugiero, poco respetando lo que había sido el acuerdo de la comisión, poder aprobar la idea de legislar en esta sesión y efectivamente darnos un plazo para ver las indicaciones que ojalá podamos consensuar con el Ejecutivo y los asesores de todos los senadores. Yo creo que están bastante identificados y son bien acotados los perfeccionamientos que puede tener, pero creo que ese debiera ser de alguna manera la forma en que deberíamos trabajar para que avance esta iniciativa que ha generado un transversal apoyo en todos los especialistas. Muchas gracias. Gracias, senador Matías Walker. No sé si el senador Gaona quisiera comentar algo. Sí, no, solo llegando presidente, excusarme porque estaba primero en salud y después la comisión mixta de presupuesto, por eso no se alargó más de la cuenta. Así es que no, yo en concordancia con lo que señala el senador Walker, yo creo que no veo inconvenientes que podamos votar en general. Yo por lo menos me manifiesto a favor de ello y si tenemos que profundizar un poco más las modificaciones, bueno, se discutirá la discusión en particular si es que es estrictamente necesario, pensando que además vamos a tener reforma tanto a la superintendencia como al sistema de evaluación ambiental, a la ley general de base del medio ambiente, tanto en la Cámara como aquí en el Senado, y que a lo mejor algunas de las cosas que podamos profundizar van a estar incluidas en ello. Yo optaría por avanzar el proyecto de ley, autolimitándonos a eso, pensando en que las reformas posteriores van a abordar lo otro que nosotros quisiéramos profundizar. Así que en ese sentido, presidente, acabo de leer las conclusiones y me parecen que estoy muy de acuerdo con lo que acaban de señalar tanto la Super como el CIA. Gracias, senador Gaona. Ministra de Medio Ambiente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la senadora, a los senadores y al equipo, la superintendenta y a la directora ejecutiva del SEA. Yo también llegué tarde, me disculpo, pero traigo una buena noticia, porque llegué tarde porque estaba en la Cámara, donde se aprobó por unanimidad una reforma pequeña a la ley de el uso de aguas grises, ampliar el uso de aguas grises para temas agrícolas. Así que una muy buena noticia, así que ya se despacha para ley y con el plazo de 6 meses que ustedes interpusieron, esperamos que
sí, del reglamento, esto realmente se pueda ayudar a implementar de una manera efectiva y ser un aporte a la crisis de escasez hídrica que vive el país. Así que esa es la razón por la cual llegué tarde. Con respecto a este proyecto de ley, y me disculpen si voy a decir algo que ya se dijo o no, pero como llegué recién, bueno, estamos todos de acuerdo, parece que es un buen proyecto, que es acotado, de que la idea es que se pueda discutir de manera rápida, no tratando de ponerle muchas más cosas, porque efectivamente tenemos un proyecto que reforma tanto la superintendencia como la ley de base del medio ambiente, la 19.300, que debiera ingresar a fines de año. Entonces, ahí se podrán ver temas más de fondo. Y tengo entendido que nuestra propuesta, como ha sido ya la tónica con esta comisión, es tener reuniones de coordinación en nuestros equipos técnicos, con los asesores. Ha funcionado muy bien con esta comisión, ya todos se conocen bastante bien, hay un nivel de confianza para poder avanzar de buena manera. Pero dejo que Ariel, nuestro jefe jurídico, complemente. Muchas gracias. Gracias, ministra. Ariel, adelante. Muchas gracias. Saludar por su intermedio, presidente, a todos los presentes. Efectivamente, nosotros creemos que hay una buena base para avanzar en ampliar un poco el alcance de este proyecto de ley, en particular en lo que tiene que ver con la redacción que permite que la Corte Suprema se pronuncie respecto de todos los resultados de término del procedimiento de reclamación, no solo aquellos que ponen fin absolutamente al procedimiento, sino también aquellos que retrotraen. Creo que hay bastante consenso en eso y son modificaciones que son bastante posibles de discutir en una agenda de muy corto plazo con los equipos. Y también revisar en consistencia con ese aspecto la referencia al alcance de las apelaciones para evitar la dispersión de criterios. Como señalamos en nuestra exposición original, uno de los incentivos importantes de tener este recurso de casación es poder unificar en aquellas materias donde los 3 tribunales ambientales tienen criterios distintos. Y eso, si es que se desvía las discusiones de fondo a las cortes de apelaciones, eso no se logra. Entonces, por eso también es una norma que es interesante abordar. Así que totalmente disponible en una agenda de muy corto plazo, 2 semanas tal vez, para armar una propuesta junto con los asesores. Eso es bastante cercano a las ideas matrices de este proyecto, considerando que la base, por lo que nosotros entendemos, no ha tenido mayor comentario respecto a los expertos ni de nosotros. Sería adicionarles, no modificar tanto el proyecto original. Bien, muchas gracias, Ariel. Antes de pasar a votar la idea general de legislar, le quisiera ofrecer la palabra si es que hay algo que quisieran complementar o responder a los comentarios de la comisión, tanto a la directora del CIA, superintendenta, profesor, como una vuelta breve, digamos, de comentarios finales, si es que así lo estiman pertinente. Valentina, directora. Muchas gracias, senador. Buenas tardes, ministra. La senadora Allende pregunta sobre su preocupación, que está tan en el tapete en los últimos días, de cómo lograr la reducción de tiempo. Esta es una discusión que se está dando en distintos planos, ¿no es cierto?, tanto en el cumplimiento del programa de gobierno como también en el plano de la discusión de royalty y de pacto fiscal, y parece haber bastante consenso sobre la necesidad de hacer algunas mejoras. Y la buena noticia es que el gobierno se está ocupando, ¿no es cierto? Como ha dicho el presidente Boric en su última cuenta pública, un Estado fuerte es un Estado eficiente, y también el presidente comprometió fortalecer el CIA para dar mayores certezas en un momento para reforzar justamente las confianzas que tiene que existir en la sociedad. Y eso tiene traducciones en materia legislativa, reglamentaria y de gestión. Materia legislativa y reglamentaria, que son materias que corresponden, ¿no es cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente, con las cuales nosotros, por supuesto, siempre estamos colaborando y con disposición a colaborar. El proyecto de ley en que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, que ya lo han anunciado, tiene algunos elementos que podrían contribuir, ¿no es cierto?, a hacer quizás más ágil algunas tramitaciones sin sacrificar, por supuesto, la protección al medio ambiente en este contexto de triple crisis, y como serían decisiones
que han anunciado, ¿no es cierto?, en este contexto, como eliminar las comisiones de evaluación ambiental, el comité de ministros, para robustecer la decisión técnica por sobre la composición política de quienes toman las decisiones, consagrar la participación ciudadana temprana, fortalecer el servicio de evaluación ambiental y en lo recursivo establecer un recurso único y general. Luego, en materia reglamentaria, también trabaja el Ministerio, perdón que lo explique ya que me preguntó la senadora, en una segunda modificación al reglamento del CIA para racionalizar la tramitación de los permisos ambientales sectoriales, con lo cual también estamos colaborando. Y en cuanto a lo que corresponde al servicio de evaluación ambiental, son distintas las medidas que adoptamos en el marco de nuestras atribuciones para ir dando justamente mayores certezas en la evaluación de impacto ambiental. Y esas mayores certezas entendemos que también contribuyen a evitar también la judicialización en el futuro, lo cual contribuye en un término más global a la reducción de plazo. Gracias, directora. Superintendenta. Muchas gracias, presidente. No, muy cortito, la verdad, solo relevar la importancia que tienen los programas de cumplimiento en la Superintendencia del Medio Ambiente. Solo un dato exacto no lo tengo, pero como dije en la presentación, hay más de 900 programas aprobados por parte de la Superintendencia. Proporcionalmente, la relación con sanciones aplicadas, las sanciones son mucho menos. ¿Qué quiero decir? Que los programas de cumplimiento es hoy día el principal instrumento en materia sancionatoria con un carácter de incentivo al cumplimiento. Hoy día, un aspecto central, como señalaba en la presentación, que es nada más ni nada menos que la aprobación o el rechazo de un programa de cumplimiento, no está siendo, ¿no es cierto?, conocido por la Corte Suprema porque se están declarando inadmisibles y lo está conociendo la Corte de Apelaciones, una materia que es sustantiva ambiental y de fondo de carácter ambiental, no meramente procesal, está hoy día, digamos, en esa condición. Por eso es lo relevante y la importancia de este proyecto de poder hacer esos ajustes que coincido que no debieran ser mayores al proyecto presentado originario. Eso, gracias. Gracias, superintendenta. Por último, profesor Javier Vergara. Está muteado, tiene que levantar ahí el... Gracias, presidente. No, Ahí. yo di mi opinión sobre el tema que le preocupaba a la superintendente, que tengo un matiz, pero creo que ese es precisamente los puntos que debe resolver esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, a ver, yo como presidente de la comisión propongo que votemos la idea general de legislar que habíamos acordado la vez anterior. Agotamos, entiendo, la discusión con todos los invitados, invitadas que se han propuesto durante esta tramitación, este periodo de audiencia. También en conversación con el Ministerio de Medio Ambiente, la idea es generar una mesa de trabajo más bien de corto plazo. Cuando digo de corto plazo, en una primera instancia habíamos hablado de un par de semanas, pero dado los tiempos en que estamos ya en subcomisiones de presupuesto, etcétera, han cambiado un poquito los horarios y tenemos la primera semana de noviembre, semana distrital. Yo sugiero que nos demos todo el tiempo, digamos, desde acá hasta la semana distrital, que es el 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre, si no me equivoco, como plazo en el fondo para consensuar indicaciones que habíamos dicho preliminarmente en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente que sean de iniciativa parlamentaria, que estén dentro de las ideas matrices, añadir, perfeccionar, etcétera. Y claro, viendo aquellas cosas más de fondo, dejarla para las reformas que están comprometidas para la última etapa del año, tanto del sistema de evaluación ambiental como de la superintendencia. Porque eso requiere iniciativa del Ejecutivo, pero no es solo la voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente, sino que es toda la vuelta, SECPRES, Hacienda, etcétera, y por tanto requiere un poquito más de tiempo. Entonces, ese es un poco lo que habíamos conversado. Por tanto, yo sugiero, bueno, ahora que votemos la idea general de legislar y nos propongamos el plazo de indicaciones hasta el término, digamos, de la semana distrital, viernes 3 de noviembre, entiendo, claro, viernes 3 de noviembre, 12 horas, y de ahí la sesión siguiente empezamos a tramitar en particular el proyecto. Eso, tomemos la votación, secretario.
El presidente pone en votación el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 20.600 sobre tribunales ambientales sobre la procedencia del recurso de casación. Senadora Allende. Por favor, ya he dado los argumentos, sí que creo que ya no es necesario. Senador Gaona. A favor, presidente. Senador señor Walker. A favor. Gracias. Señor presidente. Sí, también a favor, solo decir que el propósito de este proyecto era profundizar, digamos, el acceso a la justicia ambiental, unificar criterios, ¿no? Por eso la Corte Suprema ahí creemos que puede jugar un rol importante. Nos hace sentido distintas opiniones de especialistas en términos de qué cosas deberían ir a la Corte Suprema, qué cosas no. Eso creo que es parte de lo que hay que discriminar. Pero sí la unificación de criterios y certeza jurídica a todas las partes, ¿no? Eso tiene como objetivo este proyecto de ley. Así que, bueno, voto a favor de la idea general de legislar. Gracias. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 4-0. Aprobado el proyecto en general. Y como ya dijo el presidente, el plazo de indicaciones ya está fijado para el viernes 3 de noviembre a las 12 horas. Eso, y le solicitamos ahí al Ministerio de Medio Ambiente, como lo hicimos en otros proyectos mixtas o etcétera, que nos ayuden a convocar a los asesores de toda la comisión y sabemos que muchos de los invitados e invitadas que han venido a la comisión también están disponibles para aclarar aspectos puntuales, específicos, no necesariamente viniendo otra vez a la sesión, sino que en el trabajo de la mesa técnica para la elaboración de indicaciones. Senador Gaona. No sé si habrá llegado respuesta de ello, pero y además yo llegué más tarde por las razones que recién explicaba. No sé si habrá llegado respuesta respecto de la determinación de Santuario de la Naturaleza del sector de Río Saso en la provincia de Limarí, en la región de Coquimbo. Entonces reitero lo que estoy pidiendo hace ya más de un mes. Entiendo que el decreto se retiró de Contraloría, lo que me parece bien, y quisiera yo tener los antecedentes, porque no he podido tener los antecedentes porque se trata de un sitio privado que además se pretende autoadministrar, entonces quisiera conocer en detalle de qué se trata. Y dentro de la misma línea, aprovechando que está la ministra de Medio Ambiente también, a diferencia de este tratamiento express que se le dio al la declaratoria de Santuario de Naturaleza del río Saso, que fue muy rápido, lleva mucho tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente la declaratoria de zona de interés científico para efectos mineros de Estero Derecho. Estero Derecho fue declarado Santuario de Naturaleza hace unos años atrás, nos demoramos 5 años en poder obtener eso, por eso me extraña esto del río Saso tan veloz. Y por tanto quisiera saber en qué estado está el trámite porque no basta en este caso del Santuario de Naturaleza Estero Derecho, que son 30.000 hectáreas que están en el Alto del Elqui, que protege precisamente glaciares rocosos y todo aquello, y además que es el origen de los ríos que tanto el río Claro como el río Turbio, el río Claro fundamentalmente, que alimenta el Turbio, forman el río Elqui y constituyen una reserva importante de agua. No basta con la declaratoria de Santuario de Naturaleza, sino que además buscar la fórmula de proteger eso con la declaratoria de zona de interés científico para efectos mineros, que está hace bastante tiempo también en el Ministerio de Medio Ambiente, ministro, así que sí. Poder mirarlo, a lo mejor puede ir archivado en un cajón y a lo mejor no se accedió a ello y sería bueno saber, porque tampoco han recibido respuesta los proponentes, porque a mí hay que recordar que esto es un sitio privado, que hay un modelo, un plan de gestión, está trabajado con la Universidad de La Serena, que es bastante más robusto de lo que se hace con el río Saso. Entonces, por eso quería esta disparidad de tratamiento que ha habido en estos dos proyectos, me gustaría tener claridad y por eso quiero tenerlo antecedente a la vista, presidente. Bien, gracias. Punto Río Saso. Comuna de Montemar. No, sí, ya se envió el oficio de ese, pero este es el nuevo. Sí. Del Santuario de Naturaleza de Estero Derecho. Provincia del Elqui, comuna de Raiguar. Quiero aprovechar de hacer otra consulta al Ministerio, dado la agenda que tenemos en octubre por otro proyecto. Estamos terminando. No sé si aprovechamos de liberar, si quieren, a la directora, superintendenta, profesor, porque nos quedan unos pocos minutos, pero estamos abordando temas
varios de la comisión, que tiene que ver con la mixta de Turbera. Ministra. No, sí, es que tiene que ver con la mixta de Turbera porque habíamos quedado en la planificación inicial que la semana del 16 de octubre estaría listo el informe final de la comisión. No sé si llegan o no a esa semana. Le quería preguntar a aquello. Y porque además llegó una circular autorizando durante este periodo de mixta de presupuesto el poder sesionar de manera híbrida. Entonces podríamos, ya que teníamos un problema ahí de tope de horario con los diputados, podríamos sesionar los lunes, volver a sesionar los lunes, Perdón, presidente. hasta el La 31. circular que se nos hizo llegar por el secretario de comisiones dice extender hasta el 31 de diciembre de 2003 la 23. autorización a las comisiones mixtas de 2013, de 2023, la autorización a las comisiones mixtas y a las comisiones bicamerales para sesionar vía telemática, es hasta fin de año. Claro. Entonces eso nos facilita para poder convocar los días lunes, que era el día en que coincidíamos con los diputados. Pero ahí lo que quería, no para que nos respondan ahora, pero para que lo veamos después, si el mismo 16 citamos a mixta para que nos den a conocer el informe final, si es que llegan a ese día, y luego hay que citar a otro lunes, que podría ser el siguiente, digamos el 23, para empezar a ver las propuestas, ¿no? Para resolver las discrepancias en la comisión mixta, dado que la semana siguiente, la del 30, ya es distrital, entonces ahí ya no podríamos sesionar. Quiero dejar ese punto para el ministerio para ver si llegamos. Senadora Isabel Allende. Brevemente, presidente, primero reiterar, digamos, lo que yo agradezco las respuestas que nos entregaron, porque creo que es importante efectivamente saber lo que se va a venir hacia fin de año por este tema que es de carácter así, me llama, nacional. Con todo reiterar que me parece que las críticas que aparecen en la prensa son bastante injustificadas en la forma, en los términos en que fueron presentadas y no corresponden, digamos, eso es por lo menos mi opinión, y quiero aquí ser clara de que responsabilizar a la ministra y tratar de hacer una suerte de antagonismo con el Ministerio de Hacienda me parece que es absolutamente abusivo y no es la realidad. Por eso agradecer la información que se nos entrega sobre lo que se está pensando de las reformas que pueden ayudar, y que quede claro que el acortar ciertos permisos en nada significa, digamos, un retroceso en términos de estándares, sino que hacer más eficiente lo que tenemos que hacer. Y ya que lo mencionó la superintendenta de Servicio Ambiental, yo creo que es importante, no sé si es posible saber, porque señala algo que no es menor. Es mucho más los programas de cumplimiento, las exigencias de programas de cumplimiento que los sancionatorios. Y sería interesante conocer, si es posible, por regiones, si lo tienen eso, los 900 y tantos programas que en este momento están ya formulando a distintos titulares. Yo creo que eso es bien interesante de conocer y quería pedirle también esa información, digamos, si era posible. Gracias, presidente. Bien, gracias, senadora. Ministra, sí. Muchas gracias, presidente. A ver, me voy a referir a dos temas. Primero que nada, con respecto a la mixta, me dicen que el comité científico sí va a llegar al 16, así que han trabajado, incluso están trabajando en una propuesta de texto, así que puede citar el próximo lunes. Sí, para presentarlo. Con respecto, bueno, es una buena noticia, supongo, de que se pueda seguir sesionando de manera híbrida, lo cual facilita la coordinación. Me pregunto nomás cómo, si es que fuese posible, igual yo encuentro que es mejor cuando uno está en persona, sobre todo cuando se está ya discutiendo texto, los jueves en la mañana, tal como se hizo en la mixta de SVAP, no sé, yo por lo menos. Le respondo inmediato. Ministra, el único problema es que ya hay subcomisiones que están citando los jueves en la mañana. Yo, de hecho, estoy en la tercera, que ya nos citaron a varios jueves. Entonces, y eso me imagino a otros diputados les puede pasar lo mismo, senador, entonces dificulta aquello. Ok, perfecto. Y el otro tema, le quería agradecer a la senadora Allende su preocupación por ese artículo y efectivamente por tratar de imponer una suerte de dicotomía. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, y yo también lo he dicho, lo dijo la directora ejecutiva, esa dicotomía es una falsa dicotomía. Yo creo que todos, y especialmente los senadores que están en esta comisión, entienden perfectamente bien de que
estamos en un momento de degradación ambiental bien importante, significativo, y eso significa de que la preocupación por no aumentar esa degradación, incluso por frenarla y revertirla, es una condición del desarrollo. O sea, no nos podemos imaginar el desarrollo del país sin hacernos cargo de esta situación, que no solamente el país, sino que es global. Y yo, por lo menos, el año y medio que venimos trabajando y todos los 2 años antes que trabajamos juntos, además, con varios de los senadores acá en la ley de cambio climático, a mí me queda muy claro que ustedes tienen ese entendimiento y por lo tanto, cuando nosotros fortalecemos a través de discusiones que se dan acá en leyes la institucionalidad ambiental, es para que ese desarrollo sea sostenible, se pueda seguir sosteniendo y no socavemos nuestras posibilidades de desarrollo. Así que por ese lado yo creo que estamos de acuerdo em, y, y complementando un poco lo que se está haciendo, porque yo creo que también el artículo es como bien, no deja como muchas claridades, como que son puros como supuestos y como, no sé, no, quisiera quizás aclarar que efectivamente nosotros vamos a ingresar hacia fin de año la reforma a la ley 19.300, la ley de bases del medio ambiente, que tiene una fuerte componente de reforma al servicio, al sistema de evaluación de impacto ambiental, que debiera redundar, yo diría, en dos cosas. Pero no es solamente, la reforma no es solamente el CIA, sino que tiene otros elementos también, pero debiera redundar en lo siguiente. Por un lado, en fortalecer la institucionalidad ambiental en cuanto a la evaluación técnica de los proyectos, disminuir los conflictos socioambientales. Finalmente, los conflictos también al final redundan en que los procesos sean más largos, ¿verdad? Porque cuando hay mucho conflicto, las cosas se judicializan y termina alargándose mucho la discusión y acortando significativamente los plazos en la parte recursiva, ¿ok? Tiene entonces, a través de estos tres elementos, la idea es que en concreto, efectivamente, se acorten los plazos, fortaleciendo la institucionalidad ambiental y dando el espacio de discusión política que hoy en día se tiende a dar en la parte recursiva, es decir, cuando se va al comité de ministros, etcétera, hacerlo antes y de esa manera resolver la parte de los conflictos. Ahora, tal como mencionó Valentina, existe un grupo de permisos mixtos, ¿ya? Es decir, que tiene una parte ambiental y una parte que no es ambiental, pero que es un número reducido de permisos, son como 30, ¿ya? Se está trabajando en definir ya, esto va a quedar, ya, dejar de que sean mixtos en el fondo, y si son ambientales, se hacen dentro de la evaluación ambiental. Eso también significa un ahorro de tiempo bien significativo, porque en esos permisos, en el fondo, un titular recibe su RCA y pero después tiene que seguir tramitando un permiso que también se puede demorar. Así es que si es ambiental, en el fondo se va a quedar en lo ambiental y si no, para después. Y la otra parte es lo que está a cargo del ministro de Economía, que es que existen fuera de lo ambiental un número como de 300 permisos sectoriales, ¿ya? Que también se tienen que tramitar después y para lo cual no existe la ventanilla única como existe en el SEA, y esa es la reforma de los permisos, pero esa es del Ministerio de Economía, ¿ya? No es nuestro. Y eso quería como clarificarlo, porque a veces no queda tan claro. Y yo creo que ese es una reforma de modernización del Estado bien significativa, que también va a tener efectos positivos en finalmente poder agilizar el tema de inversiones en el país. Así es que y después vienen estos dos temas particulares que ha mencionado el ministro de Hacienda dentro del Pacto Fiscal, que es concesiones marítimas,
y Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ya? Esos son otros dos elementos particulares donde se ve que hay un cuello de botella significativo. Pero la ley de permiso es la que lleva el ministro de Economía. Nosotros estamos centrados en la 19.300, que tiene una componente importante en el CIA, pero no solamente. Eso quería clarificar. Gracias. Gracias, ministra. Senador Gaona, y vamos No, solo un cerrando. comentario, presidente, sí, respecto a la nota que salió en el Mercurio, no sé si sábado o domingo parece, domingo fue. Efectivamente, yo creo que es un poco injusto señalar a la ministra como el factor de entrabamiento de los proyectos de inversión del país, por eso Chile no crece y todo lo demás. Yo creo que no es la ministra, es la institucionalidad que hay que rediseñar. Yo creo que ese es el tema, así que también comparto lo que señala la senadora Allende, que es bastante injusto la situación. Ahora, también el presidente de la República en su última visita a Coquimbo, y por eso reafirmo más esto, se refirió expresamente a la permisología y cómo la permisología está entrabando el crecimiento y desarrollo del país. Lo dijo claramente el presidente, por lo tanto, yo concuerdo con esa afirmación y también concuerdo con lo que ha señalado la ministra, que en el fondo se necesita un rediseño no solo a los temas ambientales o la legislación ambiental, sino también a toda la permisología, porque realmente es una odisea para los inversionistas o para los proyectos que se quieren desarrollar, la cantidad de trabas que hay en esto. Y en la medida de que estas legislaciones contribuyan a objetivizar las decisiones, a que cada actor de la institucionalidad se limite estrictamente a lo que le corresponde hacer y que no invada las competencias que son de otras áreas, evidentemente esto puede ir más rápido, pero sí con la diligencia suficiente que permita armonizar la protección ambiental con el crecimiento del país y con el desarrollo de las personas. Yo creo que finalmente eso es el desarrollo sostenible. Entonces, reafirmar un poco lo que señala la senadora Allende, y que el problema no es de la ministra y no es el factor, sino que es la institucionalidad, y urge, y me alegro que el gobierno vaya a presentar estas modificaciones en la legislación ambiental y que ojalá pronto lo haga Economía en todos estos permisos adicionales. Hay proyectos con resolución de calificación ambiental de hace 6 años, Matías, ¿no? En el caso de El Espino, 6 años con resolución de calificación, o un poco menos quizá, pero bastante tiempo, y todavía están entrabados los permisos, por ejemplo, de CONAF, en fin, y otros permisos que ahí dan como 30 vueltas para poder, a pesar de tener resolución de calificación ambiental favorable, digamos. Entonces, eso quería acotar, y ojalá, ministro, me pueda ayudar con lo que acabo de pedir recién, de que ya no sé a quién más pedir eso. Se lo pedí al presidente el otro día, no sé si resultará, pero imagino que usted me va a poder ayudar en eso, ministro. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente a nuestras invitadas, invitados, por venir a esta sesión, asistir y darnos sus opiniones. Quedan todos esos insumos en manos de la comisión, de los senadores, para que la mesa también pueda elaborar las propuestas de indicaciones a presentar para este proyecto de ley. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.